Indicado. Muy bien, buenos días con todos los presentes. Nuevamente mi agradecimiento al doctor Henry Ventura Quesada por permitirme dirigirme a ustedes, también a la comunidad de INLADES, capacitaciones, eh, para tocar temas de derecho penal en la parte general. En esta oportunidad, el tema a tratar el día sábado es de determinación judicial de la pena, parte uno, puesto que este tema abarca varios puntos, ¿no? Varias sesiones inclusive, ¿no? Pues en esta oportunidad solamente la parte preliminar de la determinación judicial de la pena. Mi nombre, como ustedes pueden advertir, es Rubén Guillermo López Rueda. Soy abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con estudios de maestrías, tanto en Derecho Penal como en Derecho Constitucional por la PUC. Y actualmente me desempeño como fiscal penal del Distrito Fiscal de Ica. Sin más preámbulo, vamos a hacer un resumen de la temática que vamos a tocar el día de hoy. En primer lugar, la problemática de la determinación judicial de la pena o teoría de la determinación judicial de la pena. ¿Cuál es la problemática que enfrentan los justiciables, los jueces y en general los operadores del derecho respecto a este punto en particular? Perdón, seguidamente tocaremos el tema de los conceptos y las características que presenta esta teoría de la determinación judicial de la pena. Judicial de la pena. Tocaremos como tercer punto los principios que nos van a gobernar, que van a regular estas reglas de la determinación judicial de la pena, que dicho sea de paso, lo tenemos dispersa en casi toda la legislación, no solamente en la legislación procesal penal, sino también en la legislación penal material. ¿No? Y finalmente, y como un breve anticipo a lo que serán las dos siguientes sesiones, el tema de las etapas de la determinación judicial de la pena. Ojo, y me refiero a la determinación judicial, puesto que justamente es la que va a desempeñar el juzgador, el juez penal, al momento de fallar, luego de determinar la responsabilidad penal de una persona, identificar cuáles son las consecuencias jurídico-penales contra esta persona. Una de ellas, y la más importante, es justamente la aplicación de la pena, y no cualquier pena, sino, por lo general, la pena privativa de la libertad, ¿no? Rápidamente, y si se están visualizando las diapositivas, si me hacen una breve indicación, por favor, puedo continuar. ¿Qué problemática enfrenta el operador del derecho penal, el operador nacional del derecho penal en cuanto a la determinación judicial de la pena? Ya el profesor Silva Sánchez, profesor español, había señalado que la problemática está en cuanto a su indeterminación jurídica. La determinación judicial de la pena no ha alcanzado aún los niveles de un desarrollo similar a lo que es la dogmática de la teoría del delito. Recuerden ustedes esa teoría del delito que empezó con la dogmática penal alemana desde hace 200 años atrás, ¿no? Y que culminó, o si se quiere decir, hasta cierto punto culminó, entre comillas, con la decantación de estos cuatro estamentos de la teoría del delito, la teoría de la conducta, del comportamiento criminal, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y las causas de punibilidad o circunstancias de punibilidad, que son básicamente los estamentos de la teoría del delito. Claro, según la teoría tripartita del delito, pero hay teorías bipartitas del delito, como ya le expliqué en algún momento en estas charlas de los viernes o sábados, en donde hay postulantes, hay profesores que postulan que la teoría del delito no es tripartita, sino es bipartita, uniendo tipicidad y antijuricidad y luego seguidamente la culpabilidad. La primera como un reproche a la conducta en sí y la segunda como un reproche a la persona. Pues bien, esta teoría del delito está bien desarrollada, ¿no? Sumamente desarrollada, hay estudios dogmáticos al respecto, la doctrina penal alemana es justamente la que origina esta dogmática penal. Sin embargo, la teoría de la determinación judicial de la pena no ha seguido el mismo derrotero, ¿no? No hay una sistemática y sobre todo normas que orienten la aplicación judicial de la pena, en este caso la pena privativa de la libertad. Y el Código Penal Nacional tampoco ayuda mucho, ¿no? Bueno, sin mencionar la incorporación en el año 2013 de la sistemática de la determinación judicial de la pena por tercios, que es, bueno, si se quiere decir, un aporte fundamental, ¿no? A esta maraña de normas sin sentido que gobernaban esta parte del derecho penal. Si quitamos esta incorporación en agosto del 2013 mediante ley 30.076, esta sistemática de la determinación por tercios, no tenemos básicamente una normativa que clarifique o que ayude al legislador, perdón,
al juez penal, que es el que en definitiva va a aplicar la pena en concreto, va a fijarla y aplicarla, que lo guíe, que lo gobierne a efectos de determinar exactamente cuál es la pena que corresponde a una determinada persona encontrada responsable penalmente. No, tenemos acá incluso normativas, no solamente el derecho penal parte general, que regulan la determinación judicial de la pena, sino también tenemos normativa del Código Penal en la parte especial, que también hay normas que regulan la determinación judicial de la pena en la parte especial, inclusive en leyes penales especiales, y sin mencionar también el Código Procesal Penal, que también regula normas de corte procesal, pero que inciden en la determinación judicial de la pena. Por ejemplo, la confesión sincera, ¿no? Y hay acuerdos plenarios respecto de en qué momento se aplica la confesión sincera para efectos de aminorar la responsabilidad penal, ¿no? Aminorar la responsabilidad penal y, por tanto, la pena a determinar. Bueno, eh, por ello, se intentarán superar, pues, estas preocupaciones, carencias y deficiencias a través de la construcción de un modelo teórico y de un procedimiento operativo para la determinación judicial de la pena. Y esto es lo que intenta estas tres exposiciones a las que yo les he dividido así, utilizando los acuerdos plenarios y pronunciamientos, básicamente de la Corte Suprema al respecto, ¿no? Básicamente guiándonos en acuerdos plenarios y pronunciamientos de la Corte Suprema, que vamos a desarrollar estas tres sesiones, básicamente la segunda y la tercera respecto a la determinación judicial de la pena. Eso sí, debemos precisar que la individualización judicial de la pena se realiza de manera individual. Y esto quería dejarlo ya en claro en esta parte de la problemática. Para individualizar la pena para el imputado o procesado, se tiene que evaluar en cada caso en concreto y para cada procesado en concreto. ¿No? Es un estudio, el desarrollo de la determinación judicial de la pena tiene que estar, digamos, ejemplificada para cada individuo en particular, ¿no? Así, en las acusaciones, en los modelos de requerimiento, cuando se postule la pretensión penal punitiva, la pretensión punitiva, que esto es las penas y sobre todo la pena privativa de libertad, estas penas tienen que estar fundamentadas, individualizadas por persona, por procesado, no todos juntos, no hacer una mezcla, sino que hay que individualizar determinación judicial de la pena para determinado imputado 1, determinado imputado 2, y así de manera ordenada, que es lo que corresponde hacer. Ya veremos que también que por cada imputado pueden haber no solamente uno, sino varios delitos, de suerte que inclusive para la determinación judicial de la pena hay que trabajar por cada delito en particular, ¿no? Cada hecho punible en concreto. Recuerden ustedes que la reincidencia y la habitualidad, que son circunstancias cualificantes para la determinación judicial de la pena, que son, digamos, un estudio en segundo nivel, ¿no? La reincidencia y la habitualidad no fija la pena dentro del mínimo y máximo, sino que establece un nuevo mínimo y un nuevo máximo en función de las reglas de la parte general del Código Penal. Eso lo vamos a ver en un segundo nivel, ya seguramente en la tercera sesión, pero recuerden ustedes que esta reincidencia y esta habitualidad fija un nuevo marco punitivo, y la reincidencia y la habitualidad se tiene que aplicar no al primer hecho punible de la persona, sino al último que haya cometido. Es recién en el último hecho punible en donde se fije la pena para ese hecho punible, en donde el juzgador penal tiene que introducir y también postularlo al Ministerio Público, tiene que postular la reincidencia y la habitualidad, tiene que postularlo el incremento de la pena para ese último hecho punible por la reincidencia o la habitualidad, ¿no? Y a partir de ahí una sumatoria de penas, concurso real, que también son normas que regulan la determinación judicial de la pena. Concurso real, concurso ideal, eh, delitos continuados, reincidencia y habitualidad, son normas básicamente que se estudian en el nivel, dentro de la teoría de la determinación judicial de la pena. Punto número 2. ¿Qué entendemos por determinación judicial de la pena y cuáles son las características de esta teoría de la determinación judicial de la pena? En primer lugar, es una teoría. ¿Y cómo se debe entender? Para Feijó Sánchez, profesor español, si se asume que el delito es un injusto culpable graduable, la determinación de la pena no es más que la graduación del injusto culpable. La determinación judicial de la pena, por tanto, doctores, parte de un hecho histórico verificable judicialmente,
y al cual cabe adscribirle consecuencias jurídicas de naturaleza punitiva en función de su magnitud y significado social o político criminal. Social o político criminal. El juez en la sentencia emite hasta 3 juicios importantes, ¿no? 3 juicios, conclusiones importantes que realiza el juez penal en una sentencia. Podemos identificarlos básicamente. El juicio que realiza el juez, bueno, independientemente de la justificación interna y externa, que es un desarrollo que parte del derecho constitucional y que lo ha desarrollado en esencia el Tribunal Constitucional, nuestro tribunal, hasta en varias sentencias. Lo cierto es que yo me estoy acogiendo al desarrollo doctrinal del doctor Prado Saldarriaga para señalar aquí que son 3 los juicios importantes que realiza el juez penal al momento de expedir la sentencia. En el primer lugar es un juicio de subsunción, es decir, es un juicio de tipicidad o de relevancia jurídico-penal de la conducta. Esto, para resumirlo en concreto, puesto que este juicio de subsunción, partiendo de la concepción de la teoría de la determinación judicial de la pena, involucra varias justificaciones, justificación interna y justificación externa, como ya lo he señalado, y que el Tribunal Constitucional lo ha tocado también en varias sentencias. Pero bien, el primer punto de la sentencia, un primer apartado, va a ser justamente este juicio de subsunción en genérico, que es básicamente la tipicidad. Si la conducta jurídico-penal encuadra un tipo penal concreto. Claro, pero esta tipicidad tiene que estar también englobada con la antijuricidad y la culpabilidad, ¿no? Este juicio de subsunciones, digamos, para el profesor Prado Saldarriaga, es todo ese estanco de la teoría del delito que debe encuadrarse en una conducta, en un comportamiento humano, voluntario, si se quiere final, el profesor Prado es finalista, para que se realice este gran juicio de subsunción en el sentido de que esta conducta calza en un tipo penal determinado, ¿no? Pues bien, ese es un juicio de subsunción que se realiza en primer lugar por el juez penal. Seguidamente pasamos a una declaración de certeza, se va a notar gráficamente en una sentencia, esta segunda etapa, declaración de certeza. El juez decide sobre la inocencia o la culpabilidad del sujeto según las evidencias. Y aquí viene digamos, una justificación externa. La corrección, la razonabilidad digamos, de los pronunciamientos de la parte fáctica de las premisas, la razonabilidad, la corrección, la validez de las premisas que conforman el hecho, justamente el hecho punible, ¿no?, que se está investigando. Esa declaración de certeza está en función de el análisis que debe hacer el juez penal, con las evidencias acopiadas en el proceso penal. El juzgador tiene que valorar aquí si las premisas fácticas postuladas por el Ministerio Público están probadas con las evidencias que el Ministerio Público ha ofrecido, con los medios probatorios actuados en juicio. Ese es el segundo estamento, segundo pronunciamiento de una sentencia penal que se debe cumplir por el juez penal. Y el tercer apartado, digamos, la tercera etapa o la parte que conforma la sentencia es la individualización judicial de la sanción penal, en este caso, pena privativa de la libertad. Es decir, qué tipo de pena se le va a aplicar, pena privativa de libertad o una pena accesoria, prestación de servicios a la comunidad, limitación de días libres, quizás la expulsión de los extranjeros del país, ¿no? O en todo caso una pena pecuniaria, la pena de multa. Es aquí, en esta etapa, en donde el juez debe elegir cuál es la sanción penal y la intensidad de esta sanción. Ojo que acá también hablamos no solamente de las penas, también hablamos de la reparación civil. No, acá hablamos de la reparación civil. También, bueno, la reparación está en función del daño, tiene otra lógica, definitivamente que sí, pero también aquí, en cuanto a la individualización de la pena, hablamos también de las consecuencias accesorias, que también siguen las reglas de la determinación judicial de la pena. Hablamos del decomiso y las otras sanciones, consecuencias accesorias que están reguladas a partir del artículo 102 del Código Penal. La función de la determinación judicial de la pena es identificar, pues, y medir las dimensiones cualitativas y cuantitativas. Cualitativas en el sentido de señalar, pues, qué tipo de pena se va a aplicar. Cuantitativas, cuál es el quantum de esta pena, cuál va a ser la dosificación de esta pena, que corresponde aplicar a un autor o partícipe de un hecho punible, ¿no? Autor y partícipe
es una expresión bastante antigua, actualmente se hablan intervinientes. Vamos a elegir la palabra intervinientes, que es el que le corresponde aplicar a los intervinientes en general de un hecho punible. Es un procedimiento técnico y valorativo de la individualización de las sanciones penales. Jesurek señalaba que es la determinación de las consecuencias jurídicas del hecho punible llevada a cabo por el juez, conforme a su naturaleza, gravedad y forma de ejecución, eligiendo una de las diversas posibilidades previstas legalmente. No comprende solo la aplicación, no comprende solo la aplicación de la pena aplicable, sino también su suspensión condicional con imposición de obligaciones o instrucciones, la amonestación con reserva de pena, las consecuencias accesorias, las medidas de seguridad, etcétera, ¿no? Por ejemplo, tenemos el artículo 114 del Código Penal. El artículo 114 del Código Penal que regula el autoaborto señala que la mujer que causa un aborto o consiente que otro lo practique será reprimida con pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con prestación de servicio comunitario de 52 a 104 jornadas. Fíjense ustedes, este simple articulado, artículo 114 del Código Penal. Para determinar la pena aplicable a la autora del hecho, el juez debe determinar y decidir sobre varios aspectos. De este simple artículo podemos advertir que no tiene un quantum menor. La pena se fija solamente en su rango, en su límite máximo, pero no hay un mínimo legal. Lo primero que debe decidir el juzgador penal es aquí, ¿se aplica una pena privativa de libertad o una prestación de servicios a la comunidad? O sea, o es pena privativa de libertad o prestación. ¿Qué criterios va a seguir el juzgador para decidir entre una u otra pena? Hablamos de pena privativa de libertad o prestación de servicios. El segundo aspecto que tiene que decidir el juzgador es cuál será la extensión de la sanción elegida como tiempo de privación de la libertad. Noten ustedes, si el legislador, si el juez penal decide aplicar la pena privativa de libertad, no tiene un marco mínimo, no lo tiene, pero sí no mayor de 2 años. Y el tercer aspecto que debe elegir es si la pena privativa de libertad se va a cumplir de manera efectiva, en prisión, a pesar de que es una pena de corta duración, o si cabe alguna o suspensión de la ejecución de la pena o una reserva del fallo, o en todo caso una conversión a pena de prestación de servicios a la comunidad, o a la pena de prestación de servicios a la comunidad, como está señalando acá, ¿no? Son 3 aspectos que debe elegir a partir, perdón, de este artículo, el juez penal al momento de encontrar responsable a una mujer por este autoaborto. Para que el juez responda a cada interrogante, doctores, para que el juez responda a cada interrogante, deberá identificar la gravedad del delito y el grado de responsabilidad del interviniente, es decir, culpabilidad del agente. Para ello deberá identificar los distintos elementos objetivos y subjetivos del caso para relacionarlos con las reglas de la métrica penal de la ley. Durante este procedimiento, el juez penal debe vincular estos elementos objetivos y subjetivos del hecho punible con el elemento teleológico que se vincula con los objetivos y funciones de la pena. ¿La recuerdan ustedes? En sesiones anteriores hemos visto que la pena tiene función preventiva, función resocializadora, hay que importan principios que rigen el derecho penal como la proporcionalidad y más aún al momento de fijar la sanción punitiva. Todos estos temas, estas funciones y objetivos del derecho penal tiene que tenerlos en cuenta el juez penal al momento de analizar estos elementos objetivos y subjetivos del caso en concreto. En el Perú, los delitos tienen sanciones fijadas dentro de un mínimo y un máximo legal y corresponde al juez fijar la pena concreta, claro, dentro de ese mínimo y máximo. Verán ustedes ya en la segunda y tercera sesión de que fijar la pena dentro de un mínimo y un máximo que establece el tipo penal de la parte especial es solamente, digamos, una primera forma de determinar la pena, ¿no? Hay circunstancias que modifican ese mínimo y máximo fijado por el legislador en la parte especial, como por ejemplo la reincidencia o la habitualidad o la tentativa, ¿no? O la confesión sincera. Son circunstancias, repito, que van a permitir al juez penal fijar una pena fuera del mínimo y fuera del máximo fijado en la parte especial. Esas circunstancias las tocaremos ya en una tercera sesión, ¿no? Por lo pronto ya aquí cabe señalar de que el juez debe moverse dentro de un mínimo y máximo, o dentro de un nuevo mínimo o un nuevo máximo
que no está señalado en la parte especial, pero sí en la parte general, y que implican pues la aplicación de la reincidencia en la habitualidad. Por ende, según Prado Saldarriaga, la determinación judicial de la pena comprende todo procedimiento que permite evaluar, decidir y justificar el tipo, extensión y, en determinadas circunstancias, la modalidad de ejecución de la pena que resulta aplicable a cada caso en concreto. Este proceso, para el profesor García Cabero, no está desprovisto de ciertas líneas de orientación legalmente previstas, de manera que no puede considerarse como una cuestión de mera discrecionalidad judicial, dice el profesor Cabero. Es decir, el juez no puede decidir que por ejemplo, en un caso de robo agravado, con pena no menor de 12 años, que en este caso porque el muchacho es primerizo o, digamos, no tiene antecedentes, como actualmente se le menciona, es primario en cuanto al ingreso penal, se le va a aplicar una pena de 4 años suspendida, ¿no? ¿Cómo llega el juez penal para un caso de robo agravado por principios de legalidad que tiene que fijarse dentro de un mínimo 12 años y un máximo de 20, aplicar una pena de 4 años suspendida por el robo agravado? ¿Qué circunstancias ha tomado a valorar? Y ya existen actualmente fallos que lamentablemente han sido, digamos, convalidados por la Corte Suprema, aplicando penas suspendidas o convertidas a días multa por robo agravado. Claro, ustedes me dirán, el robo agravado actualmente ha sido materia de un pronunciamiento por una sentencia del Tribunal Constitucional del año pasado, inaplicándola para un caso en concreto por entender que es una pena desproporcional, que es una pena que vulnera determinados derechos, determinados principios. Pero lo cierto es que por principio de legalidad tenemos esa pena, pena no menor de 12 ni mayor de 20 años para el robo agravado, ¿no? Fijar una pena, entiendo yo, de 4 años suspendida, fuera de los márgenes del mínimo legal que establece el artículo 189, es una flagrante violación al principio de legalidad, que es un principio que gobierna esta teoría de la determinación judicial de la pena. Pues bien, continuemos. En otros países, en nuestro país, por ejemplo, los afanes sobre criminalizadores, ¿no? Esto gracias a nuestro legislador penal, constantemente ponen a prueba al juez penal, y ustedes lo pueden advertir, ¿no? Constantemente ponen a prueba. Ese último caso que les he mencionado, el robo agravado con pena no menor de 12 para que llegue el juez a condenar 4 años suspendida, es, entiendo yo, un ejemplo claro de esta problemática, ¿no? Legislador penal peruano, con normativa penal por simplemente meras coyunturas, mañana, pasado mañana, asesinan a toda una familia y se modifica el Código Penal para, digamos, imponer cadena perpetua por sicariato, por ejemplo, que es lo que ya pasó, o mañana, pasado mañana, asesinan a un batallón de personas por robo agravado, y mañana, pasado mañana, regula el legislador penal pena de muerte para los robos con consecuencia de muerte a los agraviados. Y ya está, cadena perpetua. Y así, este legislador penal peruano que actúa por coyuntura pone a prueba la labor del juez penal, puesto que corresponde al juez penal en gabinete, en definitiva, decidir cuánto de pena le va a aplicar, qué tipo de pena y cuánto de pena le va a aplicar a una persona que ha sido procesada por robo agravado con consecuencia de muerte para los agraviados, ¿no? En esas circunstancias, ¿cómo determinar el quantum de la pena que le corresponda? ¿No? Habrá que hacer uso de estos principios, de la teoría de la determinación judicial de la pena, que lo vamos a ver seguidamente. Lamentablemente, a pesar de la introducción del sistema de tercios, como ya le he señalado en el año 2013, la experiencia de la jurisprudencia nacional demuestra que aún tenemos decisiones judiciales con fallos poco transparentes y carentes de justificación interna y carentes de justificación externa. Finalmente, Prado Saldarriaga señala que estas deficiencias no solo radican en la regulación normativa deficiente y genérica, ¿no? Pues tenemos, pese al sistema de tercios, a partir del 2013 esta regulación es deficiente, sino a una falta de un procedimiento práctico y esquemático, ¿no? Por parte del juez penal y también de los operadores, que sin complejidades orienten al juez penal en tan delicado quehacer. Por eso es importante la labor del titular de la pretensión punitiva estatal, el Ministerio Público, el titular del ejercicio de la acción penal pública. Es importante que en la acusación haga
digamos, un desarrollo de por qué está solicitando 12 años de pena privativa de libertad por robo agravado a una persona que, digamos, es primario o que no tiene antecedentes penales, ¿no? ¿Por qué en ese caso en particular se pide 12 años? ¿O por qué se piden 16 años o 17? ¿No? Aplicando el sistema de tercios, aplicando el artículo 45, 46 y siguientes del Código Penal. Tiene que ser un sesudo razonamiento para llegar a una pena en concreto dentro de los márgenes que establece la ley, ¿no? Ahora, como tercer punto, ¿cuáles son estos principios rectores de la teoría de la determinación judicial de la pena, que ustedes ya lo deben manejar, pero que no está de más hacer recordar? Al momento de fijar la pena, tenemos que tener en cuenta estos principios. Tiene que estar en la mente del juez penal y sobre todo de los operadores del derecho, sobre todo del Ministerio Público, al momento de sustentar una pena, y también al abogado defensor en los casos cuando hay conclusión anticipada de juicio por cuando se va a expedir una sentencia de conformidad, es muy usual que al inicio del juicio el imputado con su abogado defensor acepten los hechos, aceptan los cargos postulados por el Ministerio Público, pero no aceptan la pena, no aceptan la reparación civil y el juicio continúa, pero para efectos de determinar la pena. A ver, vamos a hacer por favor, doctor Henry, si me permite un momento, un, vamos a suspender un momento el audio y la cámara. Un momento, por favor, doctor. Mil disculpas, vamos a retornar con los principios. Estos principios son los que regulan la decisión de criminalización tanto primaria como secundaria, que es lo que nos interesa, lo último, la secundaria nos corresponde a las consecuencias jurídicas del delito, ya sean estas penas o medidas de seguridad o consecuencias accesorias. Por favor, no tomar en consideración la reparación civil que está regulada por otros principios, ¿no? A ver, el primer principio es el principio evidente de la función preventiva del derecho penal y de la pena, ¿no? Recuerden ustedes en sesiones anteriores, la pena tiene función preventiva, ¿no? Prevenir la comisión de delitos, ya sea para el propio sujeto que está sufriendo la pena, función preventiva especial para él, específicamente para el imputado, o para prevenir delitos en la comunidad, prevención prevención general. Y esta prevención especial o esta prevención general pueden ser, digamos, positivas en el sentido de que la pena, la aplicación de la pena en el individuo busca cambiar su código de conducta del individuo, su código moral,
en el sentido de que interiorice el respeto a los bienes jurídicos que gobiernan a todos y también a la colectividad, como un sentido de que el derecho penal aplicado a un individuo está fortaleciendo las expectativas normativas que gobiernan a todos, ¿verdad? Ese es el sentido positivo de la función preventiva, tanto especial como general. En la parte especial se le conoce como resocializar a un individuo, rehabilitarlo y reincorporarlo finalmente a la comunidad. La pena buscaría eso, la pena aplicada a un individuo, por ejemplo, por feminicidio o por robo agravado, terminaría por resocializarlo, recuperarlo, tratar de recuperar a este sujeto, esta persona que ha cometido este robo agravado, este feminicidio, para que vuelva a reintegrarse a la sociedad, para que pueda interiorizar el respeto a los bienes jurídicos, a las normas de convivencia que gobiernan a todos en libertad, ¿no? Y también a la colectividad, en el sentido de decir a la colectividad, estamos reforzando el respeto a las expectativas normativas que tienen todos ustedes y el respeto y protección a los bienes jurídicos más importantes de ustedes, el patrimonio, la vida, integridad personal, entre otros, ¿no? Ese es el sentido positivo de esta prevención aplicada al individuo y aplicada a la colectividad. Pero también hay una función preventiva negativa, ¿no? Esa que infunde miedo, temor, esa prevención especial o general negativa, se traduce a nivel del individuo como una prevención especial, negativa o inocuizadora. Ya no se trata de reincorporar a ese sujeto que ha sido condenado por robo agravado, feminicidio, sino excluirlo por completo de la colectividad, sacarlo, anularlo. Evidentemente es casi como una pena de muerte, pero no. La pena de muerte ha sido reformulada y ahora se le conoce como cadena perpetua. Separar totalmente, ¿no?, a la persona de la colectividad. Función preventiva especial negativa, inocuizadora. Apartarlo totalmente. La pena privativa de libertad tiene también esos efectos negativos en el individuo, ¿no? Apartarlo. Y la prevención general, digamos, también tiene corte negativo, en el sentido que la aplicación de una pena en concreto a una persona condenada por robo, por feminicidio, por ejemplo, busca infundir miedo y temor a la colectividad, miedo y temor a la colectividad de que, miren ustedes, si una persona ha sido condenada por cometer robo o por cometer feminicidio, ustedes no lo pueden hacer, porque si lo van a hacer, seguramente les pasará lo mismo. Ese es infundir miedo y temor. Esa es la función de la prevención general a la colectividad, pero negativa, en el sentido de utilizando el miedo, utilizando el temor. Estas funciones definitivamente tienen que también ser consideradas por el juez penal como principios al momento de la imposición de la pena. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces cuando se convierte en penas de corta duración a penas se convierte en penas privativas de libertad de corta duración a penas pecuniarias, a pena de multa, lo usual es que el imputado y el abogado defensor señalen al inicio del juicio que mi patrocinado o mi patrocinada gana 300 o 400 dólares mensuales. Señor juez, por favor, pida fijar el monto del ingreso promedio diario en función de ese ingreso mensual. De tal suerte que las penas pecuniarias terminen siendo un saludo a la bandera. Saludo a la bandera. Sobre todo tratándose de conversiones por delitos de violencia familiar, ¿no? Fijar una pena pecuniaria en función de lo que diga un imputado en una audiencia sin ninguna base objetiva es, digamos, un contrasentido. No se está cumpliendo con la función preventiva de la pena. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el amparo legal de esta función preventiva de la pena? El artículo 2 del título preliminar del Código Penal, que señala que el objeto del código tiene por función prevención de delitos y penas. Fíjense ustedes, el artículo 2 del Código Penal ya está regulando este principio de la determinación judicial de la pena. El código tiene por objeto prevenir delitos y faltas como medio de protección de la persona humana y de la sociedad, ¿no? Es decir, como medio protector de bienes jurídicos que atañen a la persona, bienes jurídicos individuales, o que atañen a la sociedad, bienes jurídicos superindividuales, ¿no? El artículo 9, del título preliminar del Código Penal también regula estos fines de la pena y de las medidas de seguridad, función preventiva, función protectora y función resocializadora, y las medidas de seguridad tienen fines de curatela, tutela y rehabilitación. El artículo 1 de la Constitución también regula que la defensa de la persona humana y el respeto a su unidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Estos artículos regulan la función preventiva
de la pena. Básicamente podemos sustentar nuestros alegatos cuando vamos digamos, a argumentar en el sentido de que esta pena tiene función preventiva, esta pena postulada por la Fiscalía tiene función preventiva, básicamente señalando estos fundamentos legales. El segundo principio es el principio de legalidad, el más importante, diría yo, principio de legalidad. Esa pena tiene que estar dentro de un mínimo y máximo. Esa pena tiene que estar dentro del marco legal que establece la ley. La pena no puede estar por encima de la ley, no puede estar por fuera del marco punitivo, ni tampoco el delito. Así como el delito no puede estar previsto en ninguna norma que no sea una norma legal, la ley, la sanción que le corresponde al delito, la sanción punitiva, en este caso la pena privativa de libertad por excelencia, lo más importante, no puede estar fuera del marco de la legalidad. ¿No? El artículo tercero, el título preliminar del Código Penal regula también esto, inaplicabilidad por analogía. No se puede aplicar por analogía la pena privativa de libertad de otro delito para un delito en concreto, totalmente distinto. ¿No? El principio de la garantía de la ejecución, que está en el artículo sexto del título preliminar. No puede ejecutarse una pena en otra forma que no sea la que está descrita en la ley y reglamentos. En todo caso, la ejecución de la pena tiene un control judicial. Así como la investigación ha tenido un control judicial, el juez de garantías controla la investigación fiscal, así también el juez penal controla la ejecución de la pena por parte de la administración penitenciaria. La Constitución también regula este principio de legalidad de la pena, no solamente en cuanto a la pena, marco legal, pena abstracta, sino también en concreto, no solamente para determinar legalmente la pena, sino también para determinar judicialmente la pena. Esas normativas que deben regular la determinación judicial de la pena también tienen que estar dentro del marco de normas con rango de ley. Solo la ley puede señalar pues cuáles son las penas que se pueden imponer al autor o partícipe de un delito. Las penas no pueden ejecutarse de modo establecido, solo pueden ejecutarse, perdón, de modo establecido en la ley. Tales exigencias alcanzan también a las consecuencias accesorias y a las medidas de seguridad. La analogía no puede suplir los vacíos y deficiencias de la norma. No pueden aplicarse retroactivamente penas desfavorables al imputado o sentenciado. Aquí no se trata de precisar en la ley penal la pena exacta aplicable al autor de un hecho punible. No, no tenemos ese sistema de penas únicas por la comisión de un delito. Sería tentatorio a la dignidad humana. Un hecho no es similar al otro. La pena también está en función de la... No se trata de precisar en la ley penal la pena exacta, la aplicable al autor de un hecho penalmente relevante, sino de establecer legalmente el marco legal mínimo y máximo. El principio de culpabilidad. Principio de culpabilidad. El principio de culpabilidad también es un principio para la fijación de la determinación judicial de la pena. La pena requiere la responsabilidad penal del autor y queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Este principio de culpabilidad, que ya lo hemos visto en varias oportunidades, que ya lo hemos visto en otras oportunidades, tiene tres aspectos. El primero de ellos es que no hay responsabilidad objetiva ni pena por el mero resultado. O sea, si yo manejo mi auto y atropellando a un peatón que se lanza del puente, digamos, ahí no hay ninguna duda de que yo he causado materialmente la muerte porque lo he atropellado. La pregunta es, ¿pero la pena sigue inmediatamente la causalidad? Es decir, ¿la pena se aplica por el mero resultado de la conducta? No, no. No hay responsabilidad penal objetiva por el mero resultado. Tiene que analizarse ¿qué? Tiene que analizarse este segundo punto. La responsabilidad y la pena son por el acto. Este tercer punto. La culpabilidad es la medida y el límite de la pena. Y la responsabilidad de la pena son por el acto y no por el autor. Es decir, la responsabilidad penal es por el dolo o la culpa. El sujeto tiene que responder por dolo o culpa, no por el mero resultado. El segundo aspecto, repito, es la responsabilidad y la pena son por acto y no por autor. No puede condenarse a una persona por su calidad de vida, por su forma de vida, salvo la reincidencia y la habitualidad que el Tribunal Constitucional ya han señalado que, aplicadas en el último hecho punible, para la determinación judicial del último hecho punible, un incremento punitivo en función de los antecedentes criminales de la persona no vulnera el principio de proporcionalidad ni de culpabilidad. Salvo esos casos, no se puede condenar a una persona por su estilo de vida. Y el tercer componente de la culpabilidad es
que la culpabilidad, ¿no?, es la medida y límite de la pena. La culpabilidad en el sentido de injusto culpable, como estamento o estanco de la teoría del delito. Recuerden ustedes que la culpabilidad tiene dos presupuestos, ¿no? La imputabilidad, o sea, uno tiene que tener la capacidad de conocer el carácter antijurídico de la conducta y que se excluye por minoría de edad algún tipo de afectación o anomalía psiquiátrica, psicológica. El segundo elemento de la culpabilidad es que el individuo tenga la capacidad de conocer la norma prohibitiva, es decir, que sepa que acceder carnalmente, por ejemplo, a una menor de 14 años es delito, la capacidad de conocimiento o conciencia de la antijuridicidad, como lo llama el profesor Villavicencio. Y el tercer requisito de la culpabilidad es que se le puede exigir una conducta conforme a derecho, que se le puede exigir una conducta en un caso concreto conforme a derecho, que se excluye, y por tanto excluimos la culpabilidad cuando el sujeto está en situaciones caóticas, de amenaza grave a su vida o su integridad física, por ejemplo. Nadie se le puede considerar culpable por falsificar un cheque cuando tienes una pistola en la cabeza. A nadie se le puede, digamos, considerar culpable cuando el sujeto mata a otra persona para salvar su propia vida, el caso de la tabla de Carneades. Circunstancias caóticas en donde no se le puede exigir a una persona actuar conforme a derecho excluyen la culpabilidad en ese aspecto. ¿No? Esa noción de culpabilidad dentro de la teoría del delito también forma parte, es un componente de la culpabilidad, ¿no? Todo esto tiene que respetarse para que se fije una pena. Las normas que regulan la culpabilidad, que ven de una manera el tema de la culpabilidad, están en el artículo 123 del Código Penal, por ejemplo, lesiones con resultado fortuito. ¿Qué pasa? Cuando el agente produzca un resultado grave que no quiso causar, no pudo prever, la pena será disminuida prudencialmente hasta la que corresponda a la lesión que quiso inferir. Recuerden ustedes, la culpabilidad tiene que ver con el dolo y la culpa, no con el mero resultado. Por tanto, estas lesiones con resultado fortuito, el juez fija la pena en función del resultado que corresponda por la lesión que quiso inferir, la lesión que está abarcada con su dolo, porque si hay lesiones que no pudo prever, tampoco son culpables, ahí no lo cubre ni el dolo ni la culpa, y por tanto, por esas lesiones no puede responder penalmente. Aquí en este artículo 123 claramente se advierte la aplicación del principio de culpabilidad por parte del legislador. En el secuestro, la pena de cadena perpetua será cometida si se causan lesiones graves o muerte al agraviado durante el secuestro o como consecuencia de dicho acto. Esa redacción del artículo 152 prácticamente estaría, digamos, vulnerando el principio de culpabilidad, en el sentido de que uno responde, digamos, no por el resultado, sino por el doble y culpa. La pregunta es si a consecuencia del secuestro se producen lesiones graves o muerte, y básicamente resultado por resultado, el sujeto será merecedor de una cadena perpetua, no tiene ese resultado que estar cubierto por el dolo o la culpa, como lo está haciendo el legislador penal en el artículo 123, no tendría que estar también en el artículo 152. Aparentemente, esta es una manifestación de la responsabilidad versaria in re ilícita o la responsabilidad por el resultado y, por tanto, atentatoria del principio de culpabilidad, que felizmente me parece la Corte Suprema lo ha entendido así. El artículo 189, en fin, del Código Penal también, cuando regula el robo agravado con cadena perpetua, también señala la pena será de cadena perpetua si como consecuencia del hecho se produce la muerte de la víctima o se causan lesiones, ¿no? Aparentemente, repito, según las redacciones, tenemos el legislador penal regulando una versaria in re ilícita o una responsabilidad penal del individuo por el mero resultado de su conducta, por lo que ha ocasionado, pero sin ningún tipo de análisis respecto de si ese resultado está abarcado por el dolo o por la culpa. No, eso tiene que hacerse. Tiene que llevarse a cabo ese análisis para no vulnerar el principio de culpabilidad. Bustos Ramírez identifica la culpabilidad. Bustos Ramírez identifica la culpabilidad con exigibilidad. Es necesario establecer las condiciones suficientes que le posibiliten a la persona la respuesta que se le está exigiendo y, por otra parte, si las circunstancias en que esta persona se encontraba, a pesar de aquellas condiciones suficientes otorgadas, permitían exigir dicha respuesta. Por eso, responsabilidad, dice Bustos Ramírez, es siempre exigibilidad. Esto es, se trata de determinar y por tanto de garantizar qué es lo que
el sistema y sus operadores pueden exigir a una persona, y no por ello una cuestión de fundamentación, y no es por ello una cuestión de fundamentación absoluta o puramente dogmática, sino de resolver desde las bases mismas de los objetivos de un sistema democrático. Acá Bustos Ramírez identifica culpabilidad con exigibilidad. Culpabilidad con exigibilidad. Se le podría exigir a esa persona actuar conforme a derecho en una circunstancia caótica, por ejemplo. Si se le puede exigir actuar conforme a ley, y pese a eso no lo hizo, es responsable penalmente. Ese criterio de culpabilidad también tiene que ser analizado al momento de la determinación judicial de la pena. Es relevante, por tanto, la inclusión del artículo 45A del Código Penal, que señala que el juez, al momento de fundamentar y determinar la pena, debe tener en cuenta cuáles, las carencias sociales que hubiese sufrido el agente o el abuso de su cargo, de posición económica, formación, poder, oficio, profesión o la función que ocupe en la sociedad, ¿no? Aquí es importante que este artículo 45A, que también está regulando una especie de co-culpabilidad social, qué carencias ha sufrido esta persona, pueden determinar que una pena privativa de libertad sea convertida a pena de prestación de servicios. Podría determinar, pero nunca estas carencias sociales pueden determinar de manera arbitraria que el juez penal fije una pena por debajo del mínimo legal sin ningún sustento. Definitivamente que no. Estas circunstancias solamente sirven para establecer el mínimo y el máximo, o de repente convertir una pena privativa de libertad en otra pena. Por ejemplo, prestación de servicios, limitación de días libres. Pero nunca pueden avalar la arbitrariedad. Hurtado Pozo señala que la sociedad acepta así, con esta co-culpabilidad social, que está regulada, repito, en el artículo 45A, una responsabilidad parcial de la conducta delictiva, responsabilidad de la que el autor haya cometido la acción típica antijurídica culpable, y por otro lado, en que la imposición de una pena determinada y la manera de ejecutarla están condicionadas por ese contexto social. Están determinadas por ese contexto social. Por la culpabilidad, la pena debe reflejar la mayor infidelidad al derecho que expresa su autor con su conducta delictiva. Esta ya es la posición del doctor García Cabero, que es básicamente normativista, ¿no? Positivista, normativista, perdón. No obstante, pueden considerarse aspectos precedentes y posteriores a la realización de la conducta en tanto incidan en el grado de infidelidad al derecho que el autor expresa, dice. Hechos anteriores que pueden ser considerados para graduar la culpabilidad de la gente, carencia de antecedentes, que no tenga antecedentes penales. Es una circunstancia atenuante que se excluye si cuenta con antecedentes penales vigentes. Y aquí es importante ya adelantar este criterio de las circunstancias agravantes y atenuantes, que son las que sirven para analizar el quantum de la pena dentro del mínimo y máximo. Esos antecedentes penales que se descartan una circunstancia atenuante como la carencia de los mismos, tienen que ser vigentes al momento de la comisión del hecho. No es suficiente con presentar antecedentes policiales o judiciales o antecedentes cancelados. Los antecedentes deben estar vigentes al momento de realización de la conducta delictiva. La reincidencia y la habitualidad, por ejemplo, sí, es una circunstancia que probablemente podría chocar con la culpabilidad. No pueden, pese a ello, considerarse como... no pueden considerarse en la individualización de la pena porque constituyen circunstancias cualificadas. Constituyen circunstancias cualificadas, que ya lo veremos en su momento, en la tercera sesión. Como acto posterior a tener en cuenta los puntos, procurar voluntariamente después de consumado el hecho, la disminución de las consecuencias. ¿Qué circunstancias se pueden considerar para, digamos, fijar una pena dentro del mínimo y máximo? Esto de procurar voluntariamente, luego de consumado el hecho, disminuir las consecuencias de la conducta. Por ejemplo, te devuelvo tu dinero, por ejemplo. O no, retiro el cerco perimetral que coloqué para impedirte el acceso a tu predio. Se me ocurre, por ejemplo. O reparar el daño ocasionado por cualquier delito de manera voluntaria y después del hecho sirve para, digamos, fijar una pena más ajustada al tercio inferior que del tercio superior. Otra circunstancia que sirve para fijar la pena es reparar voluntariamente el daño ocasionado por el delito o consecuencias, la reparación civil, por ejemplo, que les mencioné hace un momento, o presentarse voluntariamente ante las autoridades después de haber cometido el hecho para admitir responsabilidad, es una circunstancia que debe ser valorada por el juzgador al momento de fijar la pena.
¿no? Inclusive cuando tenga orden de prisión preventiva y estoy no habido, el hecho de presentarme de manera voluntaria para admitir responsabilidad sirve exponencialmente al juzgador para fijar una pena concreta, claro, dentro del mínimo y máximo, pero una pena que le va a estar muy, muy cerca al extremo mínimo, si es que no está en el extremo mínimo. Esta menor intensidad, el doctor García Cabero señala que estas circunstancias tienen que tener esa lectura, que algunas representan mayor infidelidad al derecho y otras una menor infidelidad al ordenamiento jurídico. Esa es la lectura que indica, repito, el profesor García Cabero. Para la determinación de la pena concreta, el juez penal debe tener en cuenta las carencias sociales del agente o abuso del cargo, posición económica, formación, esto ya lo vimos hace un momento. Y el principio de humanidad, principio de humanidad. Este principio de humanidad generalmente es utilizado por los jugadores para decir, acá la pena que debería ser de 12 es de 4, porque es primario, es un estudiante de derecho, se ha equivocado al momento de participar en este robo, es una cartera la que robó una señorita con 2 personas durante la noche, hay que darle una segunda oportunidad, 4 años suspendida, porque la pena terminaría siendo inhumana para ese sujeto en ese contexto que se está mencionando, ¿no? Humanidad de las penas, se la menciona y finalmente terminan condenando a 4 años suspendida o 4 años convertida. Este principio no tiene esa lectura. Junto al principio de legalidad, el principio de humanidad es un aporte del iluminismo, definitivamente que lo es, y se caracteriza porque las sanciones no deben sobrepasar los niveles de incidencia sobre los ciudadanos que son admisibles en el marco de las condiciones de aceptación del control social. Toda pena implica un sufrimiento a la persona, pero no puede ser un sufrimiento desmedido. No hay tortura, no puede haber tortura, malos tratos, inhumanos, degradantes. A eso apunta este principio de humanidad. El Estado no puede diseñar, aplicar ni ejecutar sanciones penales que dañen la dignidad de la persona, que dañen, ni que dañen la constitución psicofísica de los condenados. Por ahí de repente a los que en algún momento propugnaron, presentaron proyectos para aplicar la, digamos, castración química a los violadores. Bueno, hay que explicarles que por principio de humanidad que está contemplado no solamente en nuestra propia legislación, sino también en tratados internacionales sobre la materia, estamos prohibidos de hacer eso. Definitivamente que sí, prohibidos. Es cruel toda pena que resulte brutal en sus consecuencias, como las que comprometen la vida del sujeto. Penas de tormento, pena de muerte, cadenas perpetuas, son penas inhumanas. Por eso es que la cadena perpetua fue reformulada, modificada a partir de una sentencia del Tribunal Constitucional y ahora son revisables a los 35 años y después de los 35 años cada año. Los centros de reclusión y detención, así como el procesamiento penal, no deben constituir riesgos de deterioro, de lesión para el individuo o el detenido. En el Perú este principio no es acatado plenamente. Por ejemplo, la cadena perpetua, aunque con la modificatoria del artículo 59-A del Código de Ejecución Penal, la cadena perpetua se revisa a los 35 años y a partir de ahí, si se deniega la revisión, se revisa cada año. ¿Subsiste la pena de muerte en el Perú? Sí, pero solo para determinados delitos. Traición a la patria en caso de guerra, traición a la patria en caso de guerra, esa es la lectura, y por delito de terrorismo, artículo 140 de la Constitución. Se han presentado diversos proyectos para ampliar esta pena, inclusive para la violación sexual. Claro, el legislador penal peruano, como siempre, nunca nos va a dejar de asombrar, presenta proyectos de ley para castración química, castración a los violadores o penas de muerte para los violadores, para los corruptos, entre otras, ¿no? Son penas que definitivamente no van a tener ningún tipo de respaldo, puesto que no, por principio de humanidad, proporcionalidad y de dignidad, inclusive, estamos impedidos de normalizarlos o incluso de aplicarlos. Finalmente, el principio de culpabilidad, para culminar, también conocido como el principio de prohibición del exceso o de la pena justa. La pena debe guardar relación con el grado de responsabilidad del agente, con la magnitud del daño ocasionado y con la trascendencia del bien jurídico lesionado. Por ende, la definición y aplicación de las sanciones penales debe guardar una equivalencia razonable en sus dimensiones cuantitativas y cualitativas con el tipo de delito cometido,
con las circunstancias de su realización y con la intensidad del reproche que cabe formular a su autor. Claro, ustedes me dirán aquí, ¿y cómo la pena de robo agravado tiene pena mínima no menor de 2, sino mayor de 20, penas por encima de las penas que el legislador penal regula para la vida, de 6 a 20? Artículo 106, mínimo 6, máximo 20. Pues merece más pena. O sea, la vida humana vale menos que una cartera o que un celular. Bueno, supone este principio de proporcionalidad la correspondencia valorativa entre el delito y la sanción respectiva, pena o medida de seguridad, o entre el injusto y la sanción que se asocia. Castillo Alba considera que este principio de proporcionalidad supone el rechazo de penas que carezcan de toda relación valorativa con el hecho delictivo, ya sea cuando el conflicto sobre cuya base opera es de ínfima lesividad o cuando no siéndolo, la afectación de derechos es groseramente desproporcionada respecto de la lesividad del conflicto. Toda imposición desmedida o innecesaria de sanciones representará siempre una restricción o privación abusiva y arbitraria de derechos. De este principio se deriva como regla para el legislador la necesidad de establecer límites claros y tolerables para cada conducta. Claro, evidentemente no es desproporcional la aplicación de una pena de 35 años cuando ha sido el resultado de una sumatoria de penas por concurso real. ¿No? Unas personas que están robando el día de hoy, al día siguiente matan, al día siguiente vuelvan a robar, al cuarto día vuelvan a robar y los detiene la policía. Los procesa por los 4 hechos delictivos. 4 hechos totalmente distintos, separados en tiempo y lugar, agraviados personas distintas. Por tanto, hay un concurso real. Que la sumatoria de penas llegue hasta los 35 años no quiere decir que sea una pena desmedida. No es una pena que corresponde al hecho. Por el hecho, es digamos, está respetando el principio de culpabilidad. Una persona responde por su conducta, por el acto y no por su forma de vida. Claro que en el cuarto delito cometido, ahí se le va a aplicar la reincidencia, ¿no? Que es el quantum que se le aplica por la habitualidad, ¿no? Es el quantum que se le aplica por ser habitual. Hay 4 hechos delictivos graves, ¿no? En el cuarto hecho se le va a aplicar este aumento por la habitualidad, ¿no? Pero eso respeta el principio de culpabilidad. Digamos que se le aplique unas penas elevadas por casos de, por ejemplo, delito continuado. Delitos continuados me parecería un exceso, ¿no? Porque estamos hablando, si es que se supone que el sujeto está cometiendo un delito continuado, por ejemplo, hurtos sistemáticos de pequeñas cantidades como cajero de banco, califican como delito continuado y por tanto se le aplica la pena del delito más grave, en este caso el hurto agravado, ¿no? O de la apropiación, de ser el caso. Más que todo es hurto o apropiación, pero un solo delito, un solo hecho, no varios, ¿no? O las violaciones, ¿no? El delito se comete por la cantidad de accesos carnales que haya tenido el sujeto a la menor o porque en realidad había o se trata de un delito continuado, en el sentido de que los accesos carnales, los contactos físicos, no determinan un hecho punible, sino que en realidad forman un conjunto de hechos punibles porque el sujeto utilizaba a la misma víctima y con la misma resolución criminal. Me parece que sí. Por tanto, esas penas por tocamientos individuos 1, tocamientos individuos 2, violación 1, violación 2, que llegan hasta los 35 años por concurso real, me parece que son desproporcionadas. Me parece que son desproporcionadas, ¿no? Es un solo hecho, delito continuado de violación sexual. Tengo más tarde, doctor. Finalmente, doctores, para culminar las etapas de la determinación judicial de la pena, que, repito, lo vamos a ver en las siguientes sesiones, de ser el caso, 2 sesiones vamos a tener respecto de este tema. Pero ¿cuáles son esas etapas? Bueno, con la incorporación de la ley del año 2013 que incorpora el sistema de tercios nos ayuda bastante en este extremo. Sin embargo, tenemos que tener una definición de estas etapas. El profesor Demetrio Crespo señala que es necesario determinar entre la determinación legal de la pena y la determinación
individual o judicial de la pena. Una cosa es la determinación de la pena que hace el legislador penal peruano, que muchas veces regula penas desproporcionadas, totalmente arbitrarias, y que en realidad el problema va a ser para el juez penal. Y lo otro es individualizar judicialmente la pena a partir de esa pena combinada, ¿no? Son dos etapas totalmente distintas que tienen que analizarse. Se pone a disposición un espacio de juego con la aplicación de circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que son atenuantes o agravantes, y ya corresponde al juez penal la individualización judicial de la pena. El juez asume la tarea de la elección de la pena adecuada al caso en concreto, partiendo por el marco legal ofrecido por el legislador. Bueno, con eso culminamos en la exposición del día de hoy, doctores. Repito, en las siguientes sesiones vamos a tocar los temas de la determinación judicial de la pena y el sistema de tercios dentro del mínimo y máximo, y aquellas otras circunstancias que permiten fijar un nuevo mínimo o un nuevo máximo, ¿no? Y que no están reguladas en la parte especial, sino en la parte general del Código Penal. Circunstancias como la reincidencia, como la habitualidad, como la confesión sincera en el Código Procesal Penal, entre otras, ¿no? Lo vamos a ver ya en las siguientes sesiones y en detalle. Con esto he culminado. Muchas gracias por su atención y quedo hasta otra oportunidad. Que tengan un buen fin de semana a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor Rubén. Que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias, doctores.